Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la compresibilidad y sobre otras propiedades de los fluidos. Primero que todo repasemos lo que hemos visto en clases pasadas, ¿sí? Inicialmente nosotros tenemos que hemos visto cuatro propiedades de los fluidos. La primera es la densidad. Hablamos de densidad cuando queremos decir qué sustancia es más pesada con respecto a otra sustancia, ¿cierto? Por ejemplo, el hierro pues es más denso que el algodón. Entonces podríamos decir que el hierro tiene más densidad que el algodón, ¿cierto? Vimos también el volumen específico que lo utilizamos cuando queremos decir cuando una sustancia es más liviana con respecto a otra. Entonces decimos el algodón es más liviano con respecto al hierro. Por lo tanto, el algodón tiene mayor volumen específico que el hierro, ¿sí? Ok, otras dos propiedades que vimos la clase pasada fue el peso específico. Decimos que el peso específico es la razón entre el peso de una sustancia y el volumen, ¿sí? Y vimos que depende de la gravedad. Vimos que el peso específico se halla multiplicando la densidad por la gravedad, ¿sí? Básicamente depende del lugar, porque depende de la gravedad. Lo otro que vimos también fue que hay una variable muy interesante que se llama la gravedad específica. Entonces la gravedad específica o densidad relativa, también se llama así, em, es la razón entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua a 4 grados centígrados. Vimos que la gravedad específica es, digamos que se introduce, también se llama densidad relativa, miramos que se introduce cuando ¿qué? Cuando queremos saber qué tan pesado o liviano es una sustancia con respecto al agua, ¿sí? Entonces, si la gravedad específica me da más que uno, esa sustancia es más densa que el agua, más pesada que el agua. Si me da menos que uno, esa sustancia es más liviana que el agua, ¿sí? Vimos que la gravedad específica es un indicador muy interesante eh, para detectar patologías en el cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, se utiliza bastante el test de orina de la gravedad específica para mirar qué tan densa está la orina y así detectar patologías como por ejemplo deshidratación. Nosotros vimos que cuando hay deshidratación la orina está más concentrada, por lo tanto la gravedad específica aumenta. O también se puede detectar se puede emplear para detectar fallas renales, para detectar patologías como diabetes, para detectar, por ejemplo, falla renal o presencia de glucosa y proteína en la orina, ¿sí? Entonces nos da también un indicador directo del nivel de hidratación, ¿sí? Si es deshidratación leve, moderada o severa. Entonces, este tipo de gravedad específica pues, nos permite precisamente detectar patologías. La gravedad específica pues, es un parámetro característico de la sangre o bueno, de otro fluido del cuerpo humano, por ejemplo la orina, para detectar condiciones anormales de funcionamiento, ¿cierto? Ahora, no solamente esto, sino que también vimos que la densidad también nos permite calcular el nivel de glóbulos rojos y eso nos permite detectar también patologías. Hoy vamos a ver dos variables más, ¿sí? La primera que vamos a ver es la compresibilidad, ¿sí? La compresibilidad. Entonces, la compresibilidad de un fluido es, es cuando el fluido cambia en el volumen con un cambio en la presión, ¿sí? Es cuando un fluido cambia su volumen con un cambio en la presión, ¿sí? Entonces aquí viene algo bien importante y es que lo que nosotros estamos diciendo es que si a un fluido nosotros le aplicamos, digamos que aquí tenemos un fluido, ¿cierto? Tenemos un fluido aquí y a ese fluido nosotros le vamos a aplicar una presión. Entonces le vamos a aplicar una presión aquí. Ahora, si esa presión es una presión 1, entonces, y vamos a suponer que sobre este fluido vamos a aumentar la presión, ¿sí? Entonces, si va a aumentar la presión, lo que sucede es lo siguiente, de que, pues obviamente, a ver, si aumenta la presión, ¿qué tiende a pasar con el volumen? Si aumenta la presión, a ver, escríbanme todos en el chat, por favor. Si aumenta la presión, ¿qué tiende a pasar con el volumen? Por favor, escríbanme ahí. ¿Qué me dicen ustedes?
Ok, está correcto lo que me están diciendo la mayoría y es que disminuye, tiende a disminuir, ¿cierto? Entonces, como el volumen tiende a disminuir, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa obviamente es que lo que vamos a obtener es que vamos a reducir ciertas variables o aumentar ciertas variables. Entonces, para que entendamos cuál es el efecto, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. A ver, digamos que acá, pues obviamente tenemos este volumen, este líquido, o digamos este fluido, ¿no? Entonces aquí tenemos, entonces, por ejemplo, que la presión 2 es mayor que la presión 1, ¿cierto? La presión 2 es mayor que la presión 1. Ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el volumen 2, este volumen 2, es menor que el volumen 1, ¿cierto? Entonces, volumen 2 menor que volumen 1. ¿Sí? Volumen 2 menor que volumen 1. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar cómo cambian las propiedades que hemos visto de los fluidos, ¿sí? Cómo cambian las propiedades. Entonces, esta parte es muy importante porque nos permite analizar ciertas variables con respecto a este cambio. Entonces, a ver, recordemos lo siguiente. Recordemos que el volumen específico, o bueno, primero hablemos de la densidad, ¿sí? Hablemos primero de la densidad. Hablemos primero de la densidad. A ver, recordemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, ¿qué pasa si el volumen 2 es menor que el volumen 1? O sea, ¿qué pasa si el volumen se reduce? Si el volumen se reduce, pues la densidad aumenta, ¿no? ¿Sí? Si el volumen disminuye, la densidad aumenta porque son inversas. Quiere decir que este, como tiene menos volumen, pues tiene más densidad. Entonces yo podría decir aquí que la densidad 2 es mayor que la densidad 1. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, también sabemos nosotros que el peso específico, bueno, que el volumen específico, recordemos el volumen específico es igual, es lo contrario de la densidad, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es el volumen por unidad de masa. Es lo contrario. Entonces, si es lo contrario, pues ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si es lo contrario. Si es lo contrario, pues entonces esta ecuación se va a cumplir, pero al revés, ¿no? O sea que el volumen específico 2 va a ser menor que el volumen específico 1, ¿sí? El volumen específico 2 va a ser menor que el volumen específico 1, ¿sí? Ok, bueno, perfecto. Otra cosa que va a suceder aquí es lo siguiente. Sabemos que el peso específico es igual a multiplicar la densidad por la gravedad, ¿cierto? Entonces, como el peso específico es multiplicar la densidad por la gravedad, pues entonces obviamente la gravedad no va a cambiar, lo que va a cambiar es la densidad. Entonces el peso específico le pasa lo mismo al peso específico, le va a pasar lo mismo que a la densidad, ¿sí? Por lo tanto, el peso específico, vamos a poner aquí, el peso específico 2 le va a pasar lo mismo que a la densidad. El peso específico 2 es que es mayor que el peso específico 1, ¿sí? Ok. Y por último viene la gravedad específica, ¿cierto? De la gravedad específica nosotros habíamos visto que era la densidad del fluido sobre la densidad de el agua, ¿sí? A 4 grados centígrados. Recuerden que esa es la gravedad específica para líquidos, ¿no? Sobre la densidad específica del agua, ¿sí? Ok. Entonces es sobre la densidad del agua, ¿sí? Esa es la gravedad específica. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que a la gravedad específica pues le va a pasar lo mismo que a la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es la misma, la densidad del agua no va a cambiar. Entonces a la gravedad específica le pasa lo mismo que a la densidad, ¿sí? Por lo tanto, la relación va a ser esta misma, ¿sí? Va a ser S2 es mayor que S1, ¿sí? Ok, perfecto.
Entonces esto es lo primero que nosotros tenemos, estas son las deducciones de la compresibilidad. Sí es importante tener en cuenta de que la medida de compresibilidad de un fluido se da por un coeficiente, ¿sí? Que se llama el coeficiente de expansión volumétrica, coeficiente de expansión volumétrico, y es una variable que se utiliza mucho en gases, ¿sí? En gases se utiliza bastante el coeficiente de expansión volumétrica. En líquidos, usualmente digamos que asume es que para valores normales de presión de un fluido dentro del cuerpo humano, por ejemplo, digamos, ustedes saben que los rangos que se manejan al interior del cuerpo humano son presiones pequeñas en comparación a la atmósfera, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como en el cuerpo humano, ojo pues, esto nos lo vamos a aprender, como en el cuerpo humano, vamos a anotar aquí, en el cuerpo humano, eh, vamos a poner acá, que lo tengamos en cuenta, en el cuerpo humano, las presiones, o sea, las presiones no van a cambiar casi. Es decir, que las diferencias de presiones son muy pequeñas, ¿sí? En el cuerpo humano las diferencias de presiones, o sea, el cambio de presión en el cuerpo humano realmente son muy pequeños, ¿sí? Es decir, que se podrían prácticamente, digamos, en comparación a la presión atmosférica, se podrían despreciar, ¿sí? Es decir, se pueden aproximar a cero, son muy bajos, ¿sí? Ahora, y ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo así? Yo sé que, por ejemplo, en la sístole y en la diástole hay una presión diferente, ¿cierto? O por ejemplo, cuando una persona está caminando, si se pone de pie, la presión sobre las plantas de sus pies pues va a ser diferente a cuando la persona está acostada. Claro que sí. O por ejemplo, la presión cuando la vejiga está llena a cuando está vacía. Claro que sí. O sea, son diferentes. Pero si usted compara esos diferencias de presión con respecto a las necesarias para que haya este efecto que les acabo de decir acá, es decir, para que el agua, por ejemplo, disminuya su volumen en un 1%, se le tienen que aplicar 2000 veces la presión de la atmósfera, más de 2000 veces la presión de la atmósfera, para que el agua cambie su volumen en un 1%. ¿Por qué? Porque los fluidos, digamos que los líquidos especialmente, pues son casi que incompresibles, ¿sí? No se puede, son incompresibles, mejor dicho, prácticamente a presiones normales. Entonces lo que les quiero hacer la pregunta a ustedes es ¿por qué ustedes creen que los líquidos son casi incompresibles? O sea, ¿por qué el agua, por ejemplo, o los líquidos son casi que incompresibles? O sea, ¿por qué no se pueden comprimir mucho? ¿Por qué no se pueden comprimir? Mejor dicho, a presiones normales en el cuerpo humano. ¿Por qué no se pueden comprimir? A ver, por favor, participen todos ahí en el chat. ¿Por qué los fluidos del cuerpo humano no se pueden comprimir a presiones normales bajo del cuerpo humano? Cuando me refiero a los fluidos, me estoy refiriendo a los líquidos, ¿cierto? Eh, no tomemos en cuenta los gases, sino los líquidos. A ver qué me dicen ustedes. Dice Manuel Santiago, por su estructura molecular. A ver, ¿quién más? Porque ustedes creen que son casi que incomprensibles. U organización. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Por qué ustedes creen que son incomprensibles los fluidos a las presiones normales que se manejan en el cuerpo humano? Natalia Tavera dice, debido a que sus moléculas se encuentran muy separadas. Los líquidos. Sofía Montoya dice, por el empuje. Ujú, ok, a ver, ¿quién más? Por favor, participen. Julián Moncaleano dice, por la unión de sus moléculas. Esteban dice, las fuerzas intermoleculares. Mildred dice, por las uniones moleculares. Ángela Ruiz dice volumen definido de los líquidos. José Manuel Bonilla dice por la forma como están enlazadas las moléculas. Ok, 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 ok. Muy bien.
Bueno, aquí hay algo bien importante y es lo siguiente, vean. Ustedes recuerdan que cuando nosotros tenemos un fluido, las moléculas de un fluido se pueden mover libremente, ¿cierto? Se pueden mover libremente. Entonces, como se pueden mover libremente, ellas resbalan unas con respecto a otras. Resbalan, digamos que pueden resbalar, digamos entre comillas, ¿sí? Ahora, ese hecho de que se puedan mover libremente o puedan resbalar hace que ellas ocupen todos los espacios posibles del recipiente, ¿sí? Porque pueden resbalar una con respecto a otra y están muy juntas. De hecho, la fuerza de cohesión es tanta, ya ahorita vamos a mirar, a hablar un poquito de la fuerza de cohesión, es tanta que ellas se pueden acomodar. Es como cuando usted, por ejemplo, no sé si se ha dado cuenta que cuando una persona compra, por ejemplo, arroz o compra harina y la va a meter en un recipiente, no sé si se han dado cuenta que la persona le da como golpecitos al recipiente y la arena o la harina o el arroz, él comienza a bajar. ¿Por qué? Porque se van acomodando en esos pequeños espacios que quedan cuando se está vaciando la harina o, o el arroz, ¿cierto? Porque como son sólidos, ellos no pueden resbalar uno con respecto a otro. Hay una fricción. Entonces esa fricción hace que queden espacios de volumen dentro del recipiente como disponibles. Entonces al usted dar golpecitos, lo que hace es que reduce esa fricción y ellos pueden entrar a ocupar esos espacios que todavía están pendientes por ocupar y digamos que el volumen, digamos que queda más compacto, compacto el sólido, la harina que usted quiere almacenar, queda más compacto, ¿sí? ¿Qué quiere decir compacto? Que queda con pocos espacios de volúmenes, casi que ninguno, disponible para ser ocupado, ¿sí? Entonces, con los líquidos pasa algo bien interesante y es que como ellos, digamos que pueden resbalar fácilmente, ahorita vamos a ver de que esta propiedad obviamente depende de la viscosidad, pero digámoslo en general, por ejemplo, el agua, bueno, un fluido que se pueda mover fácilmente, ¿cierto? Cuando usted lo vacía en un recipiente, sus moléculas pueden resbalar unas con respecto a otras y ellas, por esa propiedad, ellas pueden ocupar hasta el último espacio disponible dentro del recipiente. Quiere decir que queda muy compacto. Entonces, al suceder esto, quiere decir que cuando usted aplica una presión, como lo estoy mostrando en este recipiente, pues obviamente como no hay ningún otro espacio para ocupar, las moléculas están muy, muy cerca unas de otras, ¿cierto? Entonces, casi que cuando usted aplica una presión del cuerpo humano, una presión normal, el fluido no se puede comprimir, ¿sí? O sea, no se puede comprimir más, no puede cambiar su volumen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua, como les acabo de decir, para que cambie su volumen un 1% se le tienen que aplicar más de 2000 atmósferas. Quiere decir 2000 veces la presión atmosférica, imagínense. O sea, eso es algo inconcebible. Entonces, para presiones normales dentro del cuerpo humano, cuyas variaciones son muy pequeñas, estamos hablando de milímetros de mercurio, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelantito, pero nosotros sabemos que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, entonces para niveles por debajo de esa presión, digamos que realmente pues eso no va a provocar ningún cambio significativo en el volumen del fluido del cuerpo. Por lo tanto, la compresibilidad pues prácticamente no hay compresibilidad. Quiere decir que todas estas variables que ustedes acaban de ver acá, pues realmente son constantes, se pueden considerar de cierta forma constantes dentro del cuerpo humano, ¿sí? Pero es precisamente por esta razón que les acabo de explicar, ¿sí? Ahora, viene la gran pregunta. Y es, profesor, si nosotros aplicamos una presión al fluido, ¿por qué las moléculas, digamos que no se podrían, una pregunta que alguien me podría hacer, profesor, y las moléculas, si usted le aplica la presión, no se podrían simplemente volver más pequeñas? Esa podría ser una buena pregunta. A ver, les hago esta pregunta, muchachos. Si ustedes aplican presión a un recipiente que tiene puras moléculas, imagínense que un recipiente que tiene puras moléculas, la pregunta es, si usted le aplica presión, no se podría, no se podría lograr que las moléculas o los átomos disminuyan un poquito su tamaño. Y al disminuir un poquito su tamaño, pues digamos que el líquido se comprima. Entonces les quiero hacer esa pregunta y ustedes a saber qué me dicen. Por favor, pónganme ahí en los comentarios ustedes qué creen. ¿Será que sí se puede simplemente, digamos que aumentando la presión, disminuir el volumen de cada molécula? Es decir, o de cada átomo. Es decir, si el volumen del átomo es así, digamos que sea una esfera,
Entonces la pregunta es, si usted le está aplicando fuerzas, ¿por qué no es posible disminuir el volumen del átomo? ¿Sí? O sea, digamos, hacer que sea una esfera más pequeñita. Ok, me está diciendo, a ver, ¿quién más? A ver, por favor, participen. ¿Qué me dicen cada uno de ustedes? ¿Por qué no se puede disminuir? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué cuando usted aplica una fuerza no puede disminuir el tamaño como de cada esfera del átomo, digámoslo así? ¿Sí? Si usted toma el átomo como una esfera. Yo le estoy preguntando, ¿por qué usted cuando comprime no puede hacer como de que cada esferita de átomo sea más pequeña? Esa es la pregunta. A ver, ¿qué me quieren decir ustedes? Dice Valentín, el átomo es incompresible. Bueno, ¿y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el átomo es incompresible? Dice Kevin, no creo porque su estructura es muy definida y la presión es igual en todos los lados. Manuel Santiago dice, yo creo que no, profe, porque las fuerzas de repulsión entre los electrones y los protones no lo permite. Ok, Juan Diego Ricardo te dice, pues la fuerza electromagnética es una fuerza muy fuerte, entonces la presión tendría que ser muy alta. Exacto, sí. Efectivamente, Juan Diego, bueno, cada uno de ustedes tiene razón, pero Juan Diego ha dado en el punto correcto. Usted para poder comprimir un átomo debería de vencer la fuerza electromagnética. Y la fuerza electromagnética es muy, pero muy fuerte. De hecho, la fuerza electromagnética es la que hace que cuando usted comprime las moléculas de un fluido, ellas no disminuyan más su volumen. ¿Por qué? Porque la capa de electrones que está rodeando el átomo es una capa negativa. Recuerden que el electrón tiene carga negativa. Entonces, si usted pone otro átomo aquí al lado, pues va a tener también una capa negativa. Y el negativo con el negativo se repelen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se repelen? Pues obviamente usted tendría que vencer esa repulsión, tendría que vencer la fuerza electromagnética, y es una fuerza exageradamente alta, ¿sí? Es una fuerza de 10 a la 40 veces más o menos mayor que la gravedad, ¿sí? 10 a la 40. Recuerden que de 6 en 6 va de millón en millón. Entonces, por ejemplo, 10 a la 6 es millón, 10 a la 12 es billón, 10 a la 18 es trillón, 10 a la 24 es cuatrillón, 10 a la 30 es quintillón, 10 a la 36 es sextillón. Estamos hablando de sextillones de veces más la fuerza de gravedad. Usted tendría que vencer esa fuerza de gravedad, imagínense. ¿Sí? Entonces, obviamente no es fácil de vencerla, porque para que ustedes tengan una idea de qué tan fuerte es la gravedad, simplemente entren, por ejemplo, al océano. En el océano, ustedes, no sé si saben cuál es el punto más bajo del océano, cuál es el punto más profundo del océano, porque entre más profundidad, pues hay más presión, eso lo vamos a ver más adelante. Pero, pero dentro del océano hay presiones tan altas que pueden destruir cualquier aparato, porque las son presiones exageradamente altas, ¿sí? Esa es la fuerza de la gravedad, porque el que hace la presión, el que hace esa presión es la fuerza de la gravedad, imagínense. Ahora, la fuerza electromagnética es sextillones de veces mayor que la gravedad. Entonces ustedes ya se imaginarán de cuál es la escala que estamos hablando en este momento, ¿sí? Por eso los átomos no pueden reducir su volumen. Aquí nosotros vamos a hablar entonces ya de otra segunda propiedad, que es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad. Entonces ya hablamos de la compresibilidad, ahora hablamos de la viscosidad. Entonces vamos a anotar ahí la viscosidad que es. Entonces vamos a anotar aquí la viscosidad que es la que es la medida. La viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido al esfuerzo que cortante, ¿sí? Es la medida, vuelvo y repito, la viscosidad es la medida de la resistencia de un fluido al esfuerzo que cortante, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, para que entendamos un poquito esto,
Alguien me preguntará, bueno, profesor, ¿y esto en palabras normales qué significa? ¿Cierto? Siempre que ustedes miren una definición, traten de llevarlo al lenguaje normal, al lenguaje tradicional, porque cuando ustedes se vayan a comunicar con los profesionales de la salud, usted no le puede decir, esto es la medida de la resistencia del fluido a un esfuerzo cortante. Ellos van a decir como que, ¿qué es esa vaina tan rara? Traten de manejarle con ellos, las personas de la parte de la salud, un lenguaje que sea muy entendible, ¿cierto? Obviamente ustedes no pueden perder el rigor técnico, porque ustedes los manuales de los equipos y las técnicas los van a encontrar en lenguaje de rigor técnico, pero cuando ustedes se van a comunicar con el personal que es de la salud, que ellos no tienen conceptos de matemáticas o de ingeniería, pues tienen que llevarle digamos que esa definición a palabras sencillas. La palabra sencilla aquí simplemente sería que la viscosidad es la resistencia a fluir. Simplemente eso es. La viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, el agua, pues es muy fluida, ¿cierto? A diferencia de la miel. La miel tiene más viscosidad, es decir, tiene más resistencia a fluir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a ver más adelante, por ejemplo, la sangre puede cambiar su viscosidad dependiendo de la patología, ¿sí? Esa sería como una definición una definición un poco más, digamos, coloquial o menos informal, ¿sí? Es la resistencia de un fluido a fluir. Ahora, ya a nivel de ingeniería, a nivel de rigurosidad de la física, nosotros podemos ver esta figura. Esta figura fue tomada del libro que se llama Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones de Zengel, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, que es uno de los textos guías que estamos manejando, ¿sí? Que está en la biblioteca de la universidad. Entonces, en esta figura, muchachos, vamos a explicar un poco más en palabras científicas cuál es el significado de la viscosidad, ¿sí? Entonces, la viscosidad dice que es la resistencia a fluir, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿yo cómo mido esa resistencia al fluido, ¿sí? La resistencia al fluido. Pues la resistencia al fluido se podría medir al yo aplicar una fuerza y mirar la resistencia del fluido a moverse. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo podría calcular la viscosidad aplicando una fuerza sobre un fluido y mirar cómo él se resiste al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cómo se resiste, porque realmente, ¿qué es la resistencia a fluir? Pues fluir es moverse, ¿no? Entonces yo podría medir esa resistencia del fluido a moverse aplicándole una fuerza al fluido, ¿no? O sea, digamos que ya a nivel matemático, ¿no? Pero entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y en qué dirección le aplico esa fuerza, cierto? ¿En qué dirección le aplico esa fuerza? Entonces aquí viene algo muy importante y es que si usted quiere que el líquido se mueva, pues no le puede aplicar una fuerza para tratarlo de comprimir. Es decir, no le podría aplicar una fuerza perpendicular al área, ¿sí? Es decir, si usted tiene un fluido en un recipiente, vean pues, usted tiene un fluido en un recipiente, ¿cierto? Aquí tiene un fluido. Si usted quiere que el fluido se mueva, pues no le puede aplicar una fuerza así, porque así lo quería sería tratar de comprimirlo. Es decir, no le puede aplicar una fuerza perpendicular al área, ¿estamos de acuerdo? Sino que le tendría que aplicar es una fuerza paralela al área, ¿sí? Le tendría que aplicar es una fuerza, ojo pues, paralela, estas dos rayitas significan paralela al área, ¿sí? ¿Para qué, muchachos? Una fuerza paralela al área, ¿para qué? Para que el fluido se deforme, ¿sí? Entonces, si usted tiene, haga de cuenta que usted tiene aquí, por ejemplo, un fluido, puede ser mantequilla, ¿no? Haga de cuenta que usted tiene mantequilla, y a esta mantequilla usted le va a aplicar una fuerza así, paralela al área, ¿sí? Entonces, aquí está el área de contacto, este es el área de contacto que sería esta parte de acá arriba, ¿sí? Haga de cuenta que usted a la mantequilla le pone un plato encima y a ese plato encima lo empuja con una fuerza F, ¿sí? Entonces este área sería el área de contacto, que sería el área de contacto entre la mantequilla y el plato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted le va a aplicar una fuerza que va hacia la derecha y que es paralela al área de contacto. ¿Sí se dan cuenta? Que la fuerza es paralela al área de contacto. ¿Para qué? Para mirar qué tanto se deforma, para mirar qué tanto fluye, para mirar qué tanto se mueve, ¿sí? Entonces imagínese ese experimento, un bloque de mantequilla y usted le pone esa fuerza. Le pone el plato encima y le aplica esa fuerza. ¿Sí se imagina el experimento? Y mide este ángulo cuánto se mueve. ¿Estamos de acuerdo?
Esa podría ser una forma de medir la viscosidad, de medir la resistencia, aplicando un esfuerzo. Ese esfuerzo, muchachos, que usted aplica cuando hace una fuerza paralela a un área, se llama esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. ¿Sí? El esfuerzo cortante sería igual a la fuerza paralela sobre el área. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la fuerza paralela sobre el área. Eso es un esfuerzo cortante. Alguien me preguntará, bueno, profesor, ¿y por qué usualmente utilizan el esfuerzo cortante? Precisamente por eso, porque lo que queremos es deformar, no comprimir ni expandir. Entonces tenemos que aplicar una fuerza paralela al área, ¿sí? Ese esfuerzo cortante, muchachos, es el mismo esfuerzo que se aplica cuando usted coge la mantequilla, por ejemplo. Bueno, o no solamente la mantequilla, sino por ejemplo una crema, como la Nutella, etcétera. Usted coge un cuchillo y raspa la Nutella o la mantequilla, la raspa. Ese esfuerzo que usted está aplicando ahí es un esfuerzo cortante. ¿Estamos de acuerdo? Entre más viscoso sea un fluido, más difícil es raspar. ¿Sí? Entre más viscoso es un fluido, más difícil es raspar la superficie con ese cuchillo. ¿Por qué? Porque tiene más viscosidad, se tiene más resistencia a ese esfuerzo que le estoy aplicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si usted tiene mantequilla y la mantequilla la mete en la nevera y trata de raspar la mantequilla, se ha dado cuenta que es más difícil rasparla. En cambio, si usted deja la mantequilla afuera, a temperatura ambiente, cuando usted la intenta raspar, es muy fácil rasparla. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted deja la mantequilla a temperatura ambiente, la viscosidad es menor que cuando usted la pone en la nevera. Cuando usted la pone en la nevera, la viscosidad aumenta significativamente, ¿sí? Entonces, la viscosidad es como esa resistencia a esa raspadura, ¿sí? Como esa resistencia a cuando usted lo raspa, es decir, la resistencia a un esfuerzo cortante, porque cuando usted está raspando la mantequilla, usted está aplicando una fuerza paralela al área de la mantequilla, ¿estamos de acuerdo? Ese es el concepto de esfuerzo cortante y esa es la forma en la que usted lo puede entender, más allá de la matemática. Yo siempre les digo a ustedes, muchachos, traten de entender el concepto más que la matemática. De hecho, mis estudiantes dicen que mis exámenes son mucho más complejos las preguntas teóricas, porque en las preguntas teóricas es donde yo les pregunto toda esa parte del concepto fundamental, ¿sí? Más que la matemática. La matemática obviamente hay que saberla y hay que saberla utilizar, usted tiene que aprender a utilizar las ecuaciones. Pero más que las ecuaciones, me interesa mucho el concepto que está detrás, que usted entienda el fenómeno, que usted entienda el por qué. Porque si uno entiende ese fenómeno o el por qué, va a ser más fácil diseñar pues, los dispositivos que ustedes quieran diseñar o interpretar las máquinas biomédicas que ustedes vayan a adquirir, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es la viscosidad, es la resistencia de un fluido al esfuerzo cortante, ¿sí? La resistencia a esa deformación, ¿sí? Ok, ahora, la viscosidad también tiene otros nombres, ¿sí? La viscosidad tiene otros nombres. Bueno, aquí viene una pregunta muy interesante que me está haciendo Manuel, ¿sí? Manuel Santiago Aranzales Castaño dice, profe, ¿qué relación tiene la viscosidad con la densidad? Me está preguntando Manuel Santiago. ¿Qué relación tiene la viscosidad con la densidad? Esa es una pregunta muy importante, Manuel Santiago. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas confunden la viscosidad con la densidad. La mayoría de personas. Si usted le dice a una persona, dígale a una persona del común. Imagínese, usted le puede decir a una persona del común. Pues cuando le digo del común es alguien, pues obviamente que no esté estudiando ingeniería, ¿sí? Alguien que no esté estudiando ingeniería. Eh, Usted le puede decir, imagínese un fluido muy denso. Dígale a una persona, dígame un fluido muy denso. La persona va a decir muy denso, la miel, el aceite, ¿cierto? No sé, la brea, la pintura, muy denso. Digamos que en el imaginario colectivo no entiendo por qué confunden la densidad con la viscosidad. Es decir, creen que un fluido muy denso es muy viscoso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchachos, algo muy importante que ustedes tienen que aprender y que tienen que dominar, y es que la viscosidad es diferente de la densidad, ¿sí? La viscosidad, ¿sí? Vamos a copiar eso ahí, que no se les va a olvidar. La viscosidad es diferente, ojo pues muchachos, muy importante, es diferente que la densidad. Es diferente que la densidad. Density. Ok. Entonces acá viene algo bien importante. Bueno, ¿y ustedes cómo podemos entender esto, muchachos? A ver, les voy a hacer esta pregunta bien sencilla a todos y espero que todos me la respondan. Espero que todos me la respondan.
Entre el agua y el aceite, entre el agua y el aceite, ¿quién es más denso? Entre el agua y el aceite, ¿quién es más denso? Ok, perfecto. Bueno, la mayoría dicen el agua. La mayoría dicen el agua, que el agua es más densa que el aceite, ¿sí? Cuando yo digo más densa, recuerden que la densidad, muchachos, depende a ver, ¿la densidad de qué depende? Recuerden que es qué tan pesado es un cuerpo qué tan pesada es una sustancia con respecto a otra. Recuerden que eso es la densidad. Qué tan pesada es una sustancia con respecto a otra, ¿sí? Es decir, cada centímetro cúbico de una sustancia, ¿cuál pesa más que otra? Entonces decimos que el hierro es más denso que el algodón. ¿Por qué? Porque cada unidad de volumen, cada centímetro cúbico de hierro pesa más que cada centímetro cúbico de algodón. ¿Sí? Entonces la densidad tiene que ver es con el peso, ¿estamos de acuerdo? Con qué tan pesada es una sustancia. Ahora, ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes ponen aceite y agua, el aceite flota sobre el agua. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, una práctica muy común que tienen algunas personas o algunos restaurantes es que cuando hacen las sopas le echan bastante grasa, ¿sí? Mucho aceite. Ese aceite, que puede ser por el aceite que compran o puede ser por grasa de la carne que esté ahí, ese aceite, ustedes no se han dado cuenta que hay veces hay caldos tan grasosos que se forma una capa encima del plato, se forma una capa completamente de grasa, como aceite, se forma una capa ahí. ¿Por qué? Porque el aceite, la grasa flota sobre el agua, quiere decir que es menos denso, ¿sí? O sea, la grasa es menos densa, pues, especialmente el aceite es menos denso que el agua. Es menos denso. El aceite tiene menos densidad y el agua tiene más densidad. ¿Por qué el agua tiene más densidad? Pues porque se hunde, queda abajo, ¿sí? Recuerden que la sustancia más densa queda abajo, ¿sí? Entonces, el agua es más densa que el aceite. ¿Estamos de acuerdo? El agua es más densa que el aceite. Entonces, podemos decir acá que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite, ¿sí? Es mayor que la densidad del aceite, ¿sí? Ahora, vamos a ponerlo en... la densidad del agua es mayor que la del aceite. Entonces, o pues, si la densidad del agua es mayor que la del aceite, ahora vamos a mirar la viscosidad. Les hago una pregunta a todos. El agua es más densa que el aceite, es más densa, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿el agua tiene más viscosidad o menos viscosidad que el aceite? Esa es la pregunta. ¿El agua tiene más viscosidad o menos viscosidad que el aceite? A ver, ¿el agua tiene más viscosidad o menos viscosidad que el aceite? Ok, exacto. El agua tiene menos densidad que el aceite, menos viscosidad, perdón, que el aceite. El agua tiene menos viscosidad. Entonces aquí vamos a poner que la viscosidad del agua, la letra para la viscosidad es mu, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, esa es la letra de la viscosidad. Entonces, la viscosidad del agua, vamos a copiar aquí todos, por favor. La viscosidad del agua es menor que la viscosidad del aceite.
menor que la viscosidad del aceite. ¿Sí? Entonces, miren que no tienen relación. ¿Estamos de acuerdo? No guardan relación. De hecho, muchas veces es lo contrario. ¿Sí? Y alguien me preguntará, profesor, pero entonces, ¿cuál es la relación? Realmente no hay relación, muchachos. Usualmente, no sé si ustedes sabían que la densidad tiene más que ver con qué tan pesado es un átomo con respecto a otro. De hecho, en la tabla periódica, el elemento más liviano de todos, el elemento más liviano de todos en la tabla periódica, el más liviano, díganme cuál es, a ver. Díganme ustedes cuál sería el elemento más liviano de todos los de la tabla periódica. Pónganme por favor ahí. Quiero que todos participen porque hay personas que no están participando, ¿no? Todo esto entra en la nota. Díganme qué elemento en la tabla periódica es el más liviano de todos. Por favor. Díganme qué elemento en la tabla periódica es el más liviano de todos. Esteban Bedoya dice el hidrógeno. El hidrógeno efectivamente es el más liviano porque la masa atómica, recuerden que la masa atómica se calcula sumando los protones más los neutrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Recordemos que en el núcleo están los protones. ¿Sí? Recordemos que en el núcleo están los protones y están los neutrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En el núcleo están los protones y están los neutrones. Entonces este es el núcleo atómico, ¿cierto? Este es el núcleo atómico y en el núcleo atómico están los protones y los neutrones. Ahora, en el núcleo, muchachos, si ustedes suman los protones y los neutrones, eso es el peso eso es el peso de un átomo. Recuerden que alrededor están los electrones. Alrededor están los electrones. Y los electrones no se tienen en cuenta en el peso atómico. Ellos se están moviendo alrededor. Bueno, les quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué los electrones no se tienen en cuenta en el peso atómico? A ver, ¿quién me dice por qué los electrones que están dando vueltas alrededor de los protones y los neutrones, por qué los electrones no se tienen en cuenta en la masa atómica? Recuerden que la masa atómica es sumar los protones más los neutrones, ¿sí? Así es que se halla la masa atómica, que se da en UMAS, en unidad de masa atómica, ¿no? Entonces, a ver, les pregunto por qué los electrones no se tienen en cuenta en, en la masa atómica. A ver, son muy livianos. Exacto, efectivamente, muy bien, Esteban. Los electrones son muy livianos, son tan livianos, la masa de un electrón, o sea, para juntar la masa de un protón o de un neutrón, se tienen que juntar 1836 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Casi 2000 electrones se tienen que juntar para que me den la masa de un solo protón. Casi 2000 electrones. Entonces, por eso, la masa de un electrón es muy bajita y se tiene que despreciar. Es despreciable. Por lo tanto, la masa de un átomo se calcula sumando el número de protones más el número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula la masa atómica. Ahora, algo muy interesante, muchachos, es que si el tamaño fuera de una cancha de fútbol, escúchenme muy bien, si el tamaño fuera de una cancha de fútbol, el tamaño de un átomo, imagínense que usted está parado en una cancha de fútbol y que todo eso es un átomo. ¿Sabían ustedes, muchachos, que el tamaño del núcleo sería más o menos como el tamaño más o menos de un frijolito que esté ahí en ese campo? ¿Sí? Más o menos. Si el átomo fuera del tamaño de una cancha de fútbol, más o menos, el núcleo fuera del tamaño de un frijol o una arveja, ¿sí? En ese tamaño, en ese campo de fútbol, ¿estamos de acuerdo? Más o menos sería ese tamaño. Quiere decir que la gran mayoría del espacio, la gran mayoría del átomo está vacío, muchachos. O sea, la gran mayoría del átomo es espacio vacío y solamente pesa esa partecita que está dentro, que se llama el núcleo, que es muy pequeña, es casi despreciable en volumen, es un volumen muy pequeño. Entonces el átomo está, está prácticamente en su gran mayoría de espacio, está vacío y la parte que pesa está en todo el centro del átomo, que es el peso atómico, ¿sí? Digamos que el núcleo atómico, ¿sí? Ahora,
¿Eso qué es lo que nos quiere decir, muchachos? Que como la mayoría del espacio que nosotros vemos y que nos rodea, como la mesa, el suelo, los zapatos, el computador, los lapiceros, nuestros cuerpos, las paredes, todas las sustancias están compuestas por átomos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que todo lo que nos rodea, la mayoría de lo que nos rodea es espacio vacío. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente lo que pesa son como punticos dentro de estos espacios vacíos. Podemos imaginarnos como burbujas, como si todo estuviera hecho por burbujas. Y en cada y en cada centro de la burbuja hay un puntico que es el que realmente pesa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos lo podemos imaginar así. ¿Qué es lo que quiere decir eso, muchachos? Que realmente, si yo pudiera comprimir toda la materia para aprovechar ese espacio que está sobrando, quedaría todo muy compacto. De hecho, la Tierra, si usted cogiera la Tierra y la comprimiera, al tamaño y le quitara todos los espacios vacíos que tiene la Tierra, si le quitara todos los espacios vacíos, muchachos, la Tierra cabería en un cubito de azúcar. En un cubito de azúcar de esos que se echa al café, ahí cabría toda la Tierra. Y ahí la Tierra pues ya se convertiría, ya obviamente cuando la masa está toda junta y cuando no hay espacios disponibles, ese cuerpo que está ahí se puede convertir en un agujero negro. Un agujero negro es un cuerpo que tiene tanta densidad, tanta masa, que, que atrae todo a su alrededor. ¿Sí? Eso es un agujero negro. Entonces, la materia que nos rodea, la materia ordinaria que nos rodea a nosotros, tiene esos espacios todavía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, cuando un átomo es más liviano con respecto al otro, por ejemplo, el hidrógeno solamente tiene un protón en su núcleo, un protón nomás. Mientras que el helio tiene dos protones allí, en su núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Dos protones y dos neutrones, el helio. ¿Sí? Entonces, como el helio tiene más protones y neutrones que el hidrógeno, el helio pesa más. O sea, imagínense que es como una burbuja cuyo centro es más pesado, pero ambos son una burbuja más o menos del mismo tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Ambos son una burbuja, tanto el hidrógeno como el helio son una burbuja más o menos del mismo tamaño, pero dentro de la burbuja del helio está ese punto que pesa más, que es el núcleo, que pesa más que el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como pesa más, esa burbuja es más pesada, pero no, la burbuja no es más grande. Sí me estoy haciendo entender. Y ese mismo principio es el que opera en la densidad. Cuando un cuerpo es más denso que otro, pues imagínense la misma ilustración que les acabo de decir. Son burbujas cuyo centro es más pesado. Entonces, ¿por qué los átomos de hierro son más pesados que las moléculas de algodón? Imagínense precisamente eso. Porque el hierro está compuesto por elementos que tienen más masa atómica, son burbujas más pesadas que las burbujas que componen el algodón, ¿sí? Yo sé que es una explicación un poco más, digamos, como muy coloquial, pero es para que ustedes lo entiendan en términos más coloquiales, entiendan como esa densidad. O sea que la densidad depende de la masa atómica finalmente, ¿sí? Realmente. Obviamente también depende de si hay espacios de aire y todo, ¿cierto? Porque la espuma la espuma tiene baja densidad, ¿por qué? Porque tiene partecitas que son puro aire, ¿cierto? Entonces básicamente es eso. En cambio la viscosidad, vamos a ver a continuación de qué depende, ya no depende para nada de la masa atómica, sino de otros fenómenos que emergen en la física, ¿sí? Ok. Bueno, muchachos, entonces aquí la viscosidad, vamos a mirar también cómo se llama. La viscosidad también recibe el nombre de coeficiente de viscosidad, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Pues cuando ustedes estén leyendo los manuales de los equipos biomédicos o, o de técnicas biomédicas, a la viscosidad se pueden referenciar a la viscosidad de diferentes formas. Una forma es como coeficiente de viscosidad, ¿sí? Pero también se le puede llamar viscosidad absoluta. Usted también la puede encontrar así, como viscosidad absoluta. O también la puede encontrar como viscosidad dinámica, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. También se le puede llamar viscosidad dinámica. O también se le puede llamar viscosidad molecular, ¿sí? Tiene 5 nombres la viscosidad. Se puede llamar o viscosidad, simplemente, o coeficiente de viscosidad, o viscosidad absoluta, o viscosidad dinámica, o viscosidad molecular. Así usted la puede encontrar en los manuales de los equipos biomédicos o en los artículos científicos que tengan que ver con la viscosidad, ¿sí? Ahora, hay algo muy bien interesante, muchachos, y es que hay dos tipos de viscosidad. Una viscosidad que simplemente es la viscosidad absoluta, o viscosidad dinámica, pues que tiene estos 5 nombres, o la otra es la viscosidad que se llama viscosidad cinemática.
Vamos acá por aquí, viscosidad, ¿qué? Cinemática. ¿Estamos de acuerdo? La viscosidad cinemática, vamos a mirar qué es. Bueno, se designa con la letra griega nu. Y es la razón entre la viscosidad absoluta y la densidad del fluido, ¿sí? Repito, la viscosidad cinemática es la razón o la división entre la viscosidad absoluta y la densidad del fluido. Entonces acá, muchachos, vamos a copiar la ecuación, ¿sí? Vamos a copiar la ecuación que sería que nu, ¿cierto? Bueno, nu es como una letra V, digámoslo así, en español. Pero lo que yo siempre les digo a los estudiantes es que una forma fácil en la que yo la anoto, y pues también les digo a ustedes, si ustedes quieren la anotan así también, la anoto como así, como VC, viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces la viscosidad cinemática es la razón, recordemos que la razón es una división, es la razón entre la viscosidad absoluta, o sea que es la viscosidad absoluta, sobre, sobre, sobre la densidad del fluido. Entonces, por favor, todos copien esta ecuacióncita ahí. Y esta ecuación es muy importante porque la viscosidad cinemática, ¿sí? Es más, así yo también, pues digamos que así yo usualmente también me la aprendo, es más fácil de aprendérsela así, si usted la aplica, si usted la anota como VC. Ya sabe que VC es viscosidad cinemática. Todas las otras viscosidades, todas las otras 5 viscosidades, pues son la viscosidad absoluta, o la viscosidad, o el coeficiente de viscosidad, o la viscosidad dinámica, o la viscosidad molecular, o simplemente la viscosidad, ¿sí? En cambio, la VC es la viscosidad cinemática. Esa es una forma fácil de aprendérselo. Y es dividir sobre la densidad, ¿sí? Básicamente, esa es la idea ahí. Ok. ¿Cuáles son los factores que afectan la viscosidad? Entonces vean pues, los factores que afectan la viscosidad, que es donde viene la pregunta que me hicieron ahorita, profesor, ¿cuál es la relación entre la viscosidad y la densidad? Yo les dije que la densidad depende de la masa atómica finalmente, ¿cierto? O de los espacios que estoy ocupando ahí, ¿cierto? En cambio, la viscosidad se afecta por otros fenómenos. Entonces, a ver, la viscosidad se afecta principalmente por las fuerzas que hay entre las moléculas de los líquidos. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 factores. Un factor que afecta a la viscosidad es la cohesión o las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión, ¿qué son, muchachos? Es la atracción entre las moléculas de un fluido, ¿sí? Es la fuerza de atracción entre las moléculas de un fluido. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, muchachos, que los átomos, bueno, bajemos, digamos, a los átomos. Los átomos o moléculas, muchachos, tienen una fuerza entre ellas, que es una fuerza con la que se atraen, ¿sí? Y se llama la fuerza de cohesión. Esa fuerza entre los átomos, entre las moléculas, es una fuerza electromagnética, que depende de las cargas positivas y negativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como depende de las cargas positivas y negativas, es una fuerza, usualmente esta fuerza de cohesión está relacionada con una fuerza en física. Me gustaría que ustedes me dijeran, es una fuerza electromagnética, ¿sí? Pero me gustaría que me dijeran el nombre específico de una fuerza que emerge y que es la responsable de, por ejemplo, de que la cinta se pegue a un papel. O es la responsable de que usted con su mano, imagínese esto, usted coge con su mano un pocillo o un vaso y lo sostiene con su mano y ese vaso no se cae, no se cae, ¿cierto? Debido a que haya una adherencia entre sus dedos y el vaso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay una atracción ahí entre las moléculas del vaso y las moléculas de su mano. Y esa fuerza es la misma responsable de la cohesión, que es la que hace que los átomos de una sustancia se mantengan como que juntos. A ver si alguien me recuerda, mejor dicho, todos, por favor escríbanme ahí cómo se llamará esa fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza que es la responsable de que las moléculas de una sustancia o los átomos de una sustancia permanezcan juntas? Exacto, Esteban. Muy bien, Esteban. Es la fuerza de Van der Waals, ¿sí? Es la fuerza de Van der Waals, ¿sí? Es la fuerza de Van der Waals, ¿sí? Vamos a ver más adelante que la fuerza de Van der Waals, ojo pues, vamos a anotarla ahí.
La fuerza de Van der Waals. Muchachos, la fuerza de Van der Waals es una fuerza muy importante. Escúchenme muy bien para que aclaren este concepto, o fuerzas intermoleculares. Vean muchachos, las fuerzas de Van der Waals son muy importantes y es una fuerza que es más débil que la fuerza de los enlaces atómicos, ¿sí? Sabemos que hay varios tipos de enlaces atómicos. A ver, esto sí se lo saben, yo no creo pues que no se lo sepan. ¿Cuáles son los tipos de enlaces atómicos que hay? A ver, pónganme por favor ahí. Pónganme ahí por favor en los comentarios, ¿sí? Que veo que pocos son los que están participando. Pónganme en los comentarios cuáles son los tipos de enlaces atómicos que hay. Pónganme por favor ahí en los comentarios cuáles son los tipos de enlaces atómicos que hay. A ver, díganme ustedes qué tipo de enlaces atómicos hay. Entonces me dicen unos, bueno, Julián Fernando dice covalente, Carlos Méndez dice covalente iónico. A ver, ¿quién es más? ¿Quién es más? Daniel dice iónico, Mildred dice iónico, covalente, iónico, covalente, polaridad polar, ¿cierto? Covalente, iónico, covalente, ¿ok? Bueno, muchachos, realmente, sí, los tipos de enlaces principales son covalente y enlace iónico, ¿cierto? También hay uno que llaman metálico. Pero hay una fuerza, digamos que los enlaces son aquellos que enlazan químicamente para cumplir la ley del octeto, ¿estamos de acuerdo? Cuando un átomo tiende a cumplir la ley del octeto, él se asocia con otro, entonces pierde o gana electrones, o comparten electrones para completar esos 8 electrones en su nivel de valencia, para cumplir la ley del octeto, que en últimas pues, es como una regla de la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces ellos quedan unidos, quedan así, unidos fuertemente, como la molécula de sal. La molécula de sal es sodio con cloro, están unidos con un enlace muy fuerte, iónico, ¿estamos de acuerdo? Ahora, y lo mismo que el agua que es H2O, son dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿sí? Ahora, hay otras fuerzas que no son tan fuertes, pero que hacen que se mantengan unidas las sustancias, ¿sí? Esas fuerzas que no son tan fuertes como para hacer un enlace químico o covalente se llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y son las fuerzas responsables, muchachos, de los fenómenos que no hacen los enlaces químicos, pero sí dan como una estructura, como una consistencia física a las sustancias. ¿Estamos de acuerdo? Estas fuerzas de Van der Waals dan como una consistencia física a las sustancias, ¿sí? Esa fuerza de Van der Waals, entonces, por ejemplo, es la que hace que un sólido sea consistente más que otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la madera, ¿cierto? La madera está compuesta por diferentes sustancias. Esas sustancias tienen digamos, rigidez. Y esa rigidez estas fuerzas, las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Por ejemplo, los plásticos. Cuando usted coge los plásticos son cadenas de petróleo. Si usted trata de doblarlo, él te da una resistencia. Esa resistencia emerge de la fuerza de Van der Waals, ¿sí? La fuerza de Van der Waals son como fuerzas que hay entre dos átomos o entre diferentes átomos que permiten como digamos que permiten ciertos efectos. Por ejemplo, cuando usted está sosteniendo su vaso, cuando usted lo sostiene, esa fuerza que lo sostiene realmente son fuerzas de Van der Waals, son fuerzas electromagnéticas. Pero mire que no hay enlaces atómicos, sino que es una fuerza que emerge ahí, ¿sí? Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces la fuerza de cohesión es la atracción entre las moléculas de un fluido. Y esa atracción entre las moléculas de un fluido son las fuerzas de Van der Waals. ¿Estamos de acuerdo? En el agua, ustedes saben que algo muy conocido son los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno queda parcialmente negativo, mientras que los hidrógenos quedan parcialmente positivos. Entonces, entre una molécula y otra de agua se atraen, ¿sí? Y forman lo que se llaman los puentes de hidrógeno. Esos son fuerzas de Van der Waals también, ¿sí? Porque son fuerzas de corto alcance y que no son tan fuertes como las de un enlace químico, pero sí son determinantes para la estabilidad de la sustancia y de ahí emergen muchas propiedades, ¿sí? Estas fuerzas, muchachos, son dominantes en los líquidos. Las fuerzas de cohesión son dominantes en los líquidos, ¿sí? Ahora, hay otro factor que puede afectar la viscosidad, pero ya más que todo en los gases, ¿sí? Que se llama el momento molecular.
¿Qué es el momento molecular, muchachos? Es el cambio en la posición de las moléculas de un fluido. Básicamente es como el movimiento, es como el movimiento molecular, ¿sí? Es qué tanto se están moviendo las moléculas, ¿sí? Eso también afecta a la viscosidad, muchachos, ¿sí? Y eso domina en gases, ¿sí? Ahora, entre más cohesión, es decir, entre más atracción entre las moléculas de un fluido, entre más atracción entre las moléculas de un fluido, si usted le aplica una fuerza, pues ellas menos van a tratar de alejarse unas de otras, porque se atraen mucho. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que entre más cohesión, más viscosidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Entre más cohesión, más viscosidad. ¿Sí? Y por otra parte, respecto al momento molecular, entre más momento molecular, también más viscosidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las moléculas se están moviendo mucho, ¿estamos de acuerdo? Va a ser difícil trasladar unas con respecto a otras, porque ellas se están moviendo mucho. ¿Sí? Es decir, como, a ver, para que ustedes me entiendan, em, entre más se están moviendo las moléculas, entre más se mueven las moléculas de un gas o de una sustancia, si usted mete un objeto extraño ahí en esa sustancia y lo intenta mover ese objeto extraño, más choques van a tener esas moléculas con ese cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Haga de cuenta que usted tiene un gas y en ese gas usted mete una cuchara, ¿sí? Entonces usted mete una cuchara e intenta mover esa cuchara dentro de ese gas. Entre más se muevan las moléculas de ese gas, más van a chocar contra la cuchara. Y entre más choquen contra la cuchara, pues más difícil va a ser mover la cuchara. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entre más momento molecular, más viscosidad. Y este principio domina en gases. Es decir que, ¿cuál es el mecanismo que domina en los gases? El momento molecular. ¿Por qué? Porque en los gases las moléculas se pueden mover libremente. Por eso es que dominan los gases. Mientras que en la cohesión mientras que en los líquidos domina la cohesión. ¿Por qué? Porque los líquidos tienen las moléculas muy cercanas unas con otras y ahí la cohesión es la que domina, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una gráfica, muchachos, en la cual esta gráfica es muy importante y en la cual nos dice que la viscosidad pues depende de la temperatura. A ver, muchachos, díganme ustedes, me van a escribir todos por favor ahí. Díganme ustedes, entre más temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Por favor, escríbanme todos participen. Entre más temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Por favor, todos participen. Entre más viscosidad, ¿qué pasa con la... Entre más viscosidad, ¿qué pasa con la... Perdón, entre más temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Entonces, a ver, bueno, unos dicen que disminuye, miren. Unos dicen disminuye, otros dicen que aumenta. Sí, entre más viscosidad. Entonces, unos dicen que disminuye y otros que aumenta. Bueno, entonces, muchachos, vean. Resulta que realmente la respuesta es que son las dos. Disminuye y aumenta dependiendo de la sustancia. Como ustedes pueden ver aquí, muchachos, para los fluidos, para los líquidos, la viscosidad disminuye. De hecho, aquí podemos ver un aceite, y este aceite eh, de petróleo disminuye su viscosidad con la temperatura. Entre más temperatura, menos viscosidad, ¿sí? Para los líquidos eso es lo que pasa. ¿Por qué pasa eso para los líquidos, muchachos? Porque entre más temperatura, usted hace que más se muevan las moléculas. Y entre más se muevan las moléculas, van a estar más alejadas unas de otras. Y entre más alejadas estén unas de otras, pues la fuerza de cohesión va a disminuir. Porque la fuerza de cohesión depende de qué tan juntas estén las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, eh, entre más temperatura, menos viscosidad porque la cohesión disminuye. Mientras que para los gases pasa lo contrario. Para los gases, entre más temperatura, más viscosidad. ¿Por qué? Porque entre más temperatura, las moléculas de los gases se mueven más rápido. Y como se mueven más rápido, pues tienen más momento molecular. Y entre más momento molecular, simplemente ¿qué es lo que va a suceder? Entre más momento molecular, pues más viscosidad. Entonces los gases aumentan su viscosidad con la temperatura, muchachos. Y esto es algo muy importantísimo. Los gases, entre más calientes estén, aumentan su viscosidad. Repito, los gases, entre más calientes estén, van a aumentar su viscosidad, ¿sí? Esto es muy importante, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir aquí? Por ejemplo, para el aire. Este es el aire, muchachos.
La viscosidad del aire, por ejemplo, aquí es 1, ¿sí? Más o menos a una temperatura de, póngale 10 grados centígrados. Si usted el aire lo sube a 50 grados centígrados, díganme hasta cuánto sube la viscosidad. A ver, si usted calienta el aire a 50 grados centígrados, ¿hasta cuánto sube la viscosidad? Con respecto a unos 10 o 15 grados ahí. Si usted lo calienta hasta 2, ¿hasta cuánto sube la viscosidad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sí, Mariana Sofía Tafur me está diciendo, profe, ¿cómo funciona la viscosidad en el líquido no newtoniano? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver lo que son los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Sí, vamos a estudiar eso a profundidad. Sí, pero por ahora les pregunto eso. Si usted calienta el aire a 50 grados centígrados, ¿a cuánto sube su viscosidad? Si usted mira esta gráfica, díganme ustedes. Dice Michelle, no tiene valor exacto. Bueno, sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero díganme ustedes, si usted calienta el aire hasta 50 grados centígrados con base en esta gráfica que están viendo aquí, hasta cuánto sube la viscosidad? A ver, díganme ustedes, por favor, si usted calienta el aire hasta... Díganme ustedes a ver qué pasa, muchachos. ¿Sí? Si usted calienta hasta 12, exacto. Bueno, Julián Fernando parece que fue el único que vio la gráfica, parece, ¿no? Porque fue el único que participó. Efectivamente, muchachos, si ustedes suben la temperatura del aire hasta 50, la viscosidad aumenta a 2, es decir, pasa de 1 a 2, quiere decir que se duplicó. Se duplica, imagínense. La viscosidad se duplica si usted lo calienta hasta 50 grados centígrados. Y esto usted lo puede notar cuando usted entra en un carro. Usted ha visto que la gente que a veces deja el carro debajo del sol con todas las puertas y las ventanas cerradas, el aire se comienza a calentar por el efecto invernadero, ¿no? Entonces cuando usted entra al carro, usted cuando intenta respirar, le es difícil respirar. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted entra ahí, le es difícil respirar. ¿Por qué? Porque ahí la viscosidad del aire es el doble, es más del doble, aumenta, ¿sí? Obviamente pues depende de la temperatura a la que estaba afuera, ¿no? Pero digamos que la viscosidad puede aumentar hasta el doble. Quiere decir que el aire se resiste a fluir a través de sus pulmones el doble. Imagínense. Entonces eso es lo que sucede. Que el aire, cuando usted entra al carro y trata de respirarlo, es más difícil respirar. ¿Por qué? Porque la viscosidad aumentó con la temperatura. Entonces, si ven que en los gases es diferente a los líquidos, eso es muy importante. Ok. Ahora vamos para las unidades de la viscosidad. ¿Sí? Ya voy finalizando. Después de esto vamos a pasar a las aplicaciones biomédicas. Hacemos un ejemplo y listo. Entonces, unidades de la viscosidad. La viscosidad, muchachos, se da en diferentes unidades, ¿sí? Entonces tenemos la viscosidad absoluta o la viscosidad cinemática. ¿Estamos de acuerdo? Que la viscosidad cinemática ya vimos que es dividir la absoluta entre la densidad, ¿cierto? Entonces la viscosidad tiene diferentes unidades dependiendo del sistema, muchachos. Entonces, en el sistema internacional, la viscosidad se da en newton por segundo sobre metro cuadrado. Esa es la unidad, ¿sí? Newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Si usted reemplaza lo que es el newton, aquí, un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, se cancela y me queda esto, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, en el sistema británico, muchachos, la viscosidad sería en libras por segundo sobre pie cuadrado, ¿sí? Después, en la próxima clase vamos a mirar bien de dónde salen estas unidades, ¿sí? Y si usted reemplaza la libra por lo que es, recuerden que libras es recuerden que libras es slug por pie sobre segundo cuadrado, pues les va a dar esto. Y si ustedes tienen el sistema CGS, la viscosidad se da en dina por segundo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Y si usted reemplaza lo que es la dina, pues entonces le va a dar dina, recuerden que es gramo, por centímetro sobre segundo cuadrado, pues le va a dar esto que está aquí abajo, ¿sí? Ok, muchachos, algo muy importante es que la unidad más usual en la viscosidad absoluta es el poise. Ojo pues, es el poise, ¿sí?
Entonces el poise, por eso es que está aquí en rojo, el poise es una unidad ampliamente utilizada y es 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Ese es el poise. Sí, esta es para convertir entre poise y entre el sistema internacional. Recuerden que el poise es una unidad del sistema CGS, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Un poise es 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Esto también hay que aprendérselo porque lo van a ver mucho en los ejercicios, ¿sí? Y en el examen. Ok, esa es la viscosidad absoluta. Ahora sigue la viscosidad cinemática, muchachos. La viscosidad cinemática se da en el sistema internacional, se da en metros cuadrados sobre segundo, en el sistema británico se da en pie cuadrado sobre segundo, y en el sistema CGS se da en centímetros cuadrados sobre segundo. Y la viscosidad cinemática se suele dar en Stokes, ¿sí? En Stokes, es decir, en el sistema CGS. Es decir, que hay algo muy interesante y es que para la viscosidad se utiliza más que todo el sistema CGS, más que el sistema internacional y más que el sistema británico se utiliza son los sistemas EGS. Se da en Poise, cuando es la viscosidad absoluta, o se da en Stokes, cuando es la viscosidad cinemática, ¿sí? Esa es como la idea. Y ojo, van a notar esto, una unidad ampliamente utilizada es el Stokes, que es 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Esto es para convertir el Stokes a sistema internacional, ¿sí? Entonces vamos a aprendernos esas dos conversiones. Un Poise es 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado. Y un Stoke es 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Eso es son como algo muy importante para que dominemos las unidades. ¿Sí? Otra cosa, muchachos. Nos vamos a aprender esto. Esto va de memoria. Vean pues. La viscosidad dinámica. O sea, recuerden que la viscosidad dinámica es lo mismo que la viscosidad absoluta, es lo mismo que la viscosidad, lo mismo que la viscosidad molecular y lo mismo que el coeficiente de viscosidad. En general, es la viscosidad, ¿cierto? La viscosidad dinámica del agua es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo o un centipoise, ¿sí? Esto no lo vamos a aprender, muchachos, a 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esta viscosidad va a ser como nuestro punto de partida para mirar qué tan viscosa es la sangre, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué tan viscosa es la sangre, yo tengo que tener un nivel de referencia, un patrón de referencia. Y ese patrón de referencia es el agua, ¿estamos de acuerdo? A 20 grados centígrados. Ahora, el agua a 20 grados centígrados, porque más o menos es la temperatura ambiente, tiene una viscosidad de un centipoise, ¿estamos de acuerdo? De un centipoise. Entonces, ese centipoise, muchachos, ese centipoise, ¿qué es? Entonces, miren pues, un poise es 0.1 newton por segundo sobre metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? A propósito, newton sobre metro cuadrado es pascal, por eso también se puede dar en pascal por segundo. Por eso aquí dice pascal por segundo, ¿sí? Entonces, esto es 0.1. Ahora, si usted a esto lo divide entre 100, está hallando un centipoise. Entonces divida esto entre 100. Si lo divide entre 100, es correr otras dos comas. Esto le quedarían por 10 a la menos 3. Por eso es que un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese centipoise, ¿de dónde sale? De dividir esta equivalencia que acabamos de ver entre 100 a ambos lados, ¿sí? Entonces, al dividir un poise entre 100 le da un centipoise. Así como al dividir un metro entre 100 le da un centímetro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Centi es dividir entre 100. ¿Sí? Entonces aquí un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Como ustedes pueden ver en la gráfica, muchachos, a 20 grados centígrados la viscosidad del agua es un centipoise. Ahora, viene algo bien interesante, muchachos, y es que a la temperatura del cuerpo humano, eso también es importante aprendérselo. A ver, vamos a borrar aquí. A la temperatura del cuerpo humano, muchachos, pasa algo bien interesante. Y es lo siguiente. Y es que, ¿cuánto será la viscosidad a la temperatura del cuerpo humano? Que son 37. Más o menos, muchachos, como ustedes se pueden dar cuenta, eso es un centipoise, ¿no? A 20 grados centígrados, un centipoise. O un milipascal por segundo, también se llama así, ¿cierto? Más o menos, la viscosidad es como de 0.7 aproximadamente, ¿sí? Si ustedes parten esto acá, 8, 9. Si ustedes lo parten esto acá, esto sería más o menos un 0.7. O sea que a la temperatura del cuerpo humano el agua tiene una viscosidad más o menos de 0,7 centipoises, ¿sí? Pero la referencia siempre va a ser un centipoise, que es la temperatura ambiente, ¿sí? Esa es como la referencia que nosotros utilizamos,
¿Sí? Esto es para que lo tengamos en cuenta, lo vamos a tener en cuenta para la tarea. Ahora, muchachos, vamos a hablar sobre las aplicaciones a la ingeniería biomédica. ¿Sí? Eso ya sería lo último, pues, que vamos a ver. Las aplicaciones a la ingeniería biomédica, y póngale mucha atención porque todo esto entra en la parte teórica. ¿Sí? Ok, muchachos, entonces vamos a mirar. La viscosidad de la sangre. Ojo, pues, la viscosidad de la sangre depende de las velocidades. Esto es algo muy importante, muy interesante. Vamos a ver más adelante que la viscosidad de la sangre no es constante, muchachos. La viscosidad de la sangre varía, ¿sí? Y una de las cosas con la que varía es con la velocidad, ¿sí? La velocidad, la viscosidad de la sangre varía con la velocidad dependiendo si se está moviendo con una arteria, por una vena, por un capilar, ¿sí? Varía. Ahora, las bajas velocidades, muchachos, bajas velocidades, vamos a tener esto en cuenta, que bajas velocidades incrementan las interacciones moleculares entre los glóbulos rojos, ¿sí? Es decir, cuando la sangre baja de velocidad, los glóbulos rojos, por fuerzas de Van der Waals, se tienden a atraer unos con otros y a formar como cadenas. Si logran ver esta figura aquí, en esta figura aquí, muchachos, ustedes se pueden dar cuenta de que los glóbulos comienzan como a formar unas tiras. Ellos comienzan como a atraerse entre sí porque emergen las fuerzas de Van der Waals, porque están muy juntos. Entonces, al armar estas tiras, la viscosidad va a aumentar, muchachos, ¿sí? Entonces, por eso la viscosidad aumenta. Esto puede causar que los glóbulos rojos se junten unos con otros, formando cadenas de varias células, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esta figura de acá sería como el movimiento de la sangre a alta velocidad. Este sería el movimiento de la sangre a baja velocidad, cuando ya forman esas cadenas. Ahora, miren pues, muchachos, vamos a entender esto primero. Ustedes dirán, profesor, bueno, y el hecho de que cambie la viscosidad, pues no es como muy complejo para la sangre. Sí, esto es complejo, ¿sí? Ahora vamos a mirar, muchachos, cómo cambia la viscosidad dependiendo del nivel de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, a niveles normales, a un nivel normal de hematocritos del 40%, si vimos que el nivel aproximado normal de glóbulos rojos está más o menos entre 45 y 40%, ¿cierto? Se depende obviamente pues, de diversas variables, pero un nivel porcentaje normal de glóbulos rojos es el 40% o 45%, ¿sí? Ojo, a este nivel de 40%, la viscosidad relativa de la sangre es acerca de 4 centipoise, mejor dicho, 4, porque la viscosidad relativa es dividir la viscosidad de la sangre sobre la viscosidad del agua. Recuerden, ¿se acuerdan, muchachos, cuál era la fórmula de la densidad relativa? De la densidad relativa. ¿Se acuerdan que la densidad relativa era dividir la densidad sobre la densidad del agua? Entonces, también así como hay densidad relativa, también hay viscosidad relativa. ¿Qué será la viscosidad relativa? Dividir la viscosidad de la sangre entre la viscosidad del agua o la viscosidad de cualquier sustancia sobre la viscosidad del agua, ¿sí? Para saber qué tan viscosa es una sustancia con respecto al agua. ¿Estamos de acuerdo? Para eso utilizamos la viscosidad relativa. La viscosidad relativa es acerca de 4. 4. Quiere decir que la viscosidad relativa de la sangre es 4 veces, o sea, la sangre es 4 veces más viscosa que el agua a niveles normales, a un nivel normal de glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Es más o menos 4, ¿sí? Alguien me preguntará, profesor, ¿y eso en dónde, cierto? Pues obviamente depende, muchachos, de si yo saco la sangre. Si yo saco la sangre y la pongo en un tubo de ensayo, le estoy hablando de esa densidad. ¿Estamos de acuerdo? Si saco la sangre del cuerpo humano y la pongo en un tubo de ensayo, es decir, la tengo en reposo, ¿sí? No se está moviendo. Es cerca de 4 veces la viscosidad del agua. Ok, muchachos, aquí podemos ver dos figuras, ¿sí? En esta figura vemos que entre más porcentaje de hematocritos, es decir, entre más porcentaje de glóbulos rojos o de hematíes, entre más porcentaje de hematocritos, más viscosidad relativa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entre más porcentaje de hematocritos. Entonces aquí podemos ver que a 40 grados, a 40% de glóbulos rojos, hay una viscosidad relativa de 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si los glóbulos rojos se aumentan de 40 a 60 en una persona aproximadamente? Si se aumentan a 60 el porcentaje de glóbulos rojos, es decir, si se aumenta mucho el porcentaje de glóbulos rojos, la viscosidad de la sangre se va a 8, es decir, se duplica. Imagínense. Si se aumenta el porcentaje de glóbulos rojos de 40 a 60%, la viscosidad relativa a la sangre se duplica. Es decir, que para la sangre va a ser más difícil fluir. Eso es una patología. Y viceversa, si el porcentaje de glóbulos rojos disminuye al 20%, por ejemplo, si una persona tiene anemia y disminuye el porcentaje de glóbulos rojos, la viscosidad se reduce a
pasa de 4 como a casi 2, casi a la mitad. Entonces hace que la sangre sea más fluida, más difícil para coagular también. ¿Sí? Entonces todo es un problema. O alta viscosidad o baja viscosidad es un problema. Ambas son un problema. ¿Sí? Ok, muchachos. Ahora, en esta gráfica de la derecha, vemos algo bien interesante. Y es, digamos que la, la viscosidad real. Esta es la viscosidad medida con un viscómetro. ¿Sí? Que hay un aparato que se llama un viscómetro, que es para medir la viscosidad de la sangre. ¿Sí? Pero esta ya sería la viscosidad dentro de los vasos sanguíneos. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los vasos sanguíneos ya no varía tan abruptamente, sino de forma más... A ver, muchachos, ¿qué les digo? De forma como más... de forma más suave, ¿sí? Entonces miren lo que dice aquí. Hay un efecto que se llama el efecto de Farius Linguis, ¿sí? Farius Linguis, ese sería el efecto que vamos a ver en este momento. ¿Qué es este efecto, muchachos? Entonces miren, pues pónganme mucha atención. Esto ustedes lo pueden leer si quieren, los que quieran aprender más en este artículo científico de estos autores que ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Que es de 1933. Entonces, bien, miren pues muchachos, ¿qué es lo que significa esto? Les acabo de decir a ustedes que según lo que acabamos de ver aquí, que entre más lento se mueva la sangre, la sangre tiende a formar unas cadenas, ¿no? Esto les pido que pongan atención porque esto entra en el examen. Si la sangre se mueve lentamente, se forman largas cadenas de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que se incremente la viscosidad. ¿Por qué? Porque se está aumentando la fuerza de Van der Waals. Ahora, ¿qué entonces haría eso? Haría que en los capilares, muchachos, que en los capilares, en las arteriolas y en las vénulas, que la velocidad de la sangre es muy baja allí, eso formaría una viscosidad demasiado alta. Y esa viscosidad demasiado alta, como estamos fluyendo, como la sangre está fluyendo por un vaso sanguíneo muy estrecho, frenaría el flujo de la sangre y la persona moriría. Moriría porque en todos sus vasos sanguíneos se estanca la sangre, no fluiría por la alta viscosidad y el tamaño y el diámetro tan reducido que tiene el vaso sanguíneo. Entonces, de forma normal, la persona moriría. Pero resulta que hay algo muy interesante y es que hay un efecto que emerge a esas escalas. O sea, cuando la sangre tiene que pasar los capilares y las arteriolas, surge un efecto muy interesante que se llama el efecto de Fahrenheit-Lindquist. ¿Sí? Este efecto, ¿qué hace, muchachos? Miren pues, tiende a disminuir, eh, tiende a disminuir la viscosidad en los hematocritos en los capilares, ¿sí? Esto reduce la viscosidad relativa en los vasos sanguíneos pequeños, ¿sí? Digamos que ese es un efecto muy interesante, muchachos, que surge a nivel de los capilares y de los vasos sanguíneos muy pequeños, ¿sí? Es ese efecto que tiende a disminuir la viscosidad, ¿sí? Entonces es bien interesante este efecto y por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, para un nivel de hematocritos del 40%, muchachos, ya dentro de nuestros vasos sanguíneos, la viscosidad sería más o menos de 2, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La viscosidad sería más o menos de 2, no de 4, sino de 2. De 4 es cuando lo tengo en un tubo de ensayo, pero dentro de los vasos sanguíneos, un nivel de hematocrito ya tienes una viscosidad usualmente de 2, ¿sí? Y se debe pues al movimiento de la sangre. Y una viscosidad de 60 tiene una viscosidad más o menos como de 2.5. Es decir, que el incremento no es el doble como lo hace en un viscosímetro, o sea, como cuando yo saco la sangre y la meto en un tubo de ensayo, no es lo mismo cuando la sangre se está moviendo dentro del cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, pero de todas formas aumenta. Si usted aumenta el porcentaje de glóbulos rojos, va a aumentar de todas formas la viscosidad. Puede que no la duplique, pero sí la va a aumentar en un porcentaje significativo, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, básicamente, esta es la razón allí. Muy bien. Ahora, em, hay unos hechos muy importantes que tenemos que conocer, muchachos,
y es lo siguiente. Recuerden que cada propiedad de fluidos es una propiedad importante para la ingeniería biomédica. Entonces ahora la viscosidad es muy importante para la ingeniería biomédica. ¿Por qué? Porque hay unos hechos. Y es que las personas que tienen la sangre más viscosa tienen mayor riesgo de infarto al corazón, ¿sí? Según investigaciones de la Universidad de Harvard. Entonces miren pues, ¿por qué? Porque tiene simplemente una propiedad de un fluido, del líquido sanguíneo, del fluido, tiene una propiedad de viscosidad más alta. El hecho de que incremente la viscosidad tiene más riesgo de infarto cardíaco, ¿sí? Miren pues. Ahora, si la viscosidad incrementa la resistencia al flujo de la sangre y incrementa el trabajo del que hace el corazón. Esa es la razón. Porque incrementa como esa resistencia a fluir. Y al incrementar la resistencia a fluir, incrementa el trabajo que tiene que hacer el corazón. El corazón se tiene que esforzar más. Esto es lo que nosotros usualmente llamamos que tiene la sangre espesa, digamos, cuando la persona dice, no, es que tengo la sangre muy espesa, es porque la tiene muy viscosa, ¿estamos de acuerdo? Y es peligroso para el corazón. Ahora, la viscosidad de la sangre se puede incrementar debido a, pues esta parte es muy importante, muchachos, y por favor van a tenerla en cuenta. La viscosidad de la sangre se puede incrementar debido a qué. Ojo pues, ciertos medicamentos, ¿sí? Que digamos que afectan las fuerzas de Van der Waals ahí en la sangre, ¿cierto? Ciertos medicamentos, por eso es que escuchamos que ciertos medicamentos hacen que la sangre se vuelva más delgadita o más gruesa, ¿sí? Digamos como que en palabras normales, pues la gente de la salud la dice de esa forma. Pero realmente lo que están afectando es la viscosidad, ¿sí? Cuando hay demasiados niveles de glóbulos rojos, también se puede incrementar la viscosidad, ¿sí? Cuando hay altos niveles de lípidos, ojo, que esto es muy importante, muchachos, cuando una persona tiene altos niveles de lípidos o triglicéridos en la sangre, se incrementa la viscosidad de la sangre. Es decir, que viene algo bien interesante, muchachos. Si usted incrementa los glóbulos rojos, puede incrementar la densidad de la sangre y puede incrementar la viscosidad de la sangre, ¿cierto? Pero los lípidos sí tienen un papel determinante en la viscosidad. No en la densidad, porque vimos que la densidad casi no se afecta por los lípidos, pero sí en la viscosidad. Entonces miren lo interesante, cuando una persona tiene niveles altos de triglicéridos, la viscosidad de la sangre es muy, muy grande y por eso tiene mayor riesgo de infarto. Si tiene diabetes, pues también puede aumentar la viscosidad. Y si tiene cáncer, también afecta la viscosidad. Puede incrementar la viscosidad, ¿sí? Entonces miren todas estas patologías que yo podría también, como junto con otros métodos diagnósticos, podría acotar el diagnóstico haciendo una prueba de viscosidad de la sangre, midiéndole la viscosidad. Entonces miren lo interesante. Este es un artículo científico del año 2011. Este artículo fue por la Universidad de New York, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver. Y miren lo que dice, prediciendo la viscosidad de la sangre humana, imagínense, aquí está, prediciendo la viscosidad de la sangre humana, ¿sí? Entonces este artículo, muchachos, en este artículo vamos a mirar cómo son las expresiones matemáticas para tratar de predecir sacar como una ecuación para la viscosidad, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, estas son imágenes tomadas de ese artículo científico. Los que estén más interesados pues lo pueden entrar, lo pueden leer. Es un modelamiento matemático por simulación muy interesante. Ellos reprodujeron los glóbulos rojos en 3D y dijeron que en cada uno de estos puntos son puntos de fuerza, de interacción, ¿sí? Entonces ellos matemáticamente, digamos que dedujeron estas formas suponiendo que ellos tienen una interacción con fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? Ok, muchachos. Y aquí podemos ver, digamos que la gráfica que ellos dedujeron, ¿sí? Aquí podemos ver, muchachos, que la viscosidad cambia cuando hay agregación y cuando no hay agregación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir agregación? Cuando los glóbulos se pegan unos con otros. Cuando los glóbulos se pegan unos con otros, tiene este circulito, digámoslo así, ¿sí? Y son estos que ustedes ven aquí, muchachos. Estos circulitos quiere decir que cuando los glóbulos están pegados unos con otros, ¿sí? Como se ven en esta figura. Entonces, algo muy interesante es que esta simulación concuerda con los datos tomados en laboratorio. Con los datos tomados en laboratorio, digamos que
la línea, los punticos son los datos tomados en laboratorio y la línea es la simulación, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, miren que se ajustan perfectamente. En cambio, cuando están en rectángulos, es cuando no están agregados, la viscosidad es menor, ¿estamos de acuerdo? Sí se puede dar cuenta que cuando están agregados, la viscosidad aumenta, cuando están desagregados, la viscosidad disminuye, ¿sí? Básicamente esa es la clave ahí, muchachos. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplito ahí pues de esto. Y este ejemplo, ya pues esto ya es para finalizar, es un ejemplo muy sencillo. Miren lo que dicen. La densidad de un aceite es 850 kilogramos sobre metro cúbico, esa es la densidad, ¿cierto? Me están preguntando, hallar su densidad relativa, hallar su densidad relativa, aquí, hallar su densidad relativa y hallar su densidad relativa, ¿y qué más? Y hallar la viscosidad cinemática. Si la viscosidad dinámica, miren que me están dando la viscosidad dinámica, si la viscosidad dinámica es de ¿cuánto? Es de 5 por 10 a la menos 3. Entonces aquí es muy fácil, muchachos, simplemente es aplicar las ecuaciones, ¿sí? Es muy fácil, ¿sí? Entonces aquí, digamos que ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos inicialmente, muchachos? Nos están preguntando hallar la densidad relativa, ¿sí? Entonces la densidad relativa es la misma gravedad específica, ¿estamos de acuerdo? Specific gravity. Entonces la gravedad específica es igual ¿a qué? A densidad, es igual a densidad sobre eh, la densidad del agua, ¿sí? La densidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a reemplazar, muchachos, la densidad del aceite, vamos a reemplazarla por 850, esta sería la densidad del aceite, ¿cierto? Y abajo ponemos la densidad del agua, que es 1000. Pues obviamente si hacemos esta división, esto nos da ¿cuánto? 0, ¿qué? 85, ¿cierto? Si dividimos 850 entre 1000, ¿no? Nos da 0,85, ¿sí? Perfecto. Y la parte B, muchachos, en la parte B, me están preguntando hallar la viscosidad cinemática. Entonces recuerden que la viscosidad cinemática es ¿cómo? ¿Cómo se halla la viscosidad cinemática? La viscosidad cinemática es dividir la viscosidad, ¿cierto? ¿Entre qué? Entre la densidad, ¿sí? Pero la densidad del aceite, ¿no? Esa sí sería entre la densidad, pues la densidad del mismo fluido, ¿sí? La viscosidad es la viscosidad del fluido sobre la densidad de ese mismo fluido, ¿estamos de acuerdo? Aquí no va la del agua, sino la densidad del fluido, ¿sí? Entonces aquí sería la viscosidad, que es esto, 5 por 10 a la menos 3, sería 5 por 10 a la menos 3, 5 por 10 a la menos 3, sería 5 por 10 a la menos 3, eh, ¿sobre qué, muchachos? Bueno, esto se da en qué? Se da en kilogramo sobre metro por segundo, ¿cierto? Se da en kilogramo sobre metro segundo, ¿ok? Y vamos a dividirla entre la densidad del aceite, ¿sí? ¿Cuánto es la densidad del aceite? La densidad del aceite es 850, ¿sí? Entonces, por favor, los que bien juiciosos ahí, los que tengan calculadora, me dicen cuánto da dividir 5 por 10 a la menos 3 entre 850, que es la densidad del aceite, ¿sí? 850. 850. Entonces, por favor, díganme ustedes cuánto da eso. Díganme cuánto daría eso, muchachos. Díganme cuánto daría eso. A ver, por favor, alguien que tenga calculadora ahí. Díganme ustedes, por favor. Ok. Me está diciendo Michelle que esto da 5,88 por 10 a la menos 6. ¿Cierto? Se da entonces 5,88 por 10 a la menos 6. Perfecto. 5,88. 5,88 por 10 a la menos 6.
5,88 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Ok, ¿y esto en qué se da? ¿En qué unidad quedará esto? Pues queda en metros cuadrados por segundo. Si nosotros cancelamos las unidades, queda en metro cuadrado por segundo, ¿sí? Metro cuadrado por segundo. Metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Digamos que es como la clave ahí, muchachos. Y miren que los ejercicios son muy sencillos. Es decir, aplicar las ecuaciones es muy fácil. ¿Qué es lo que yo les pido? Que interpreten adecuadamente. Muy bien, ahora sí que el taller 4. Entonces miren pues, tómele un pantallazo por favor a esta pantalla. Este sería el taller número 4, por favor, tómele un pantallazo. Entonces miren el taller que es lo que dice. Dice hallar la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática en Stokes. ¿Sí? Ojo que hay que convertirla a Stokes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que hay una equivalencia entre Stokes y el sistema internacional. ¿Sí? Si recordamos aquí, muchachos, a ver, me devuelvo un poquitico. Recuerden que un Stokes es 10 a la menos 4 metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? Esa es la forma para pasar de sistema internacional a Stokes, ¿sí? Ok, entonces ahora sí vamos. Entonces hallar la viscosidad cinemática en Stokes a 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 grados centígrados, ¿sí? Del agua, ¿sí? Hallar la viscosidad del agua. ¿Estamos de acuerdo? Del agua. Entonces, a ver, vamos a mirar, muchachos. ¿Qué es lo que dice esto? La viscosidad cinemática, pues la ecuación, ¿cuál es? La viscosidad cinemática, recuerden que la ecuación es dividir la viscosidad entre ¿qué? Entre la densidad, ¿cierto? Esa es la viscosidad cinemática. Dividir la viscosidad, les voy a indicar cómo hacerlo, ¿sí? Entre la densidad, ¿sí? Esta es la viscosidad cinemática. Entonces, para el agua, muchachos, para el agua, esto nos daría lo siguiente, ¿sí? Lo que tengo que hacer es dividir la viscosidad, que es este valor que ustedes tienen aquí. Esta es la viscosidad, miren pues, esta es la viscosidad, ¿sí? Que está en milipascal por segundo. Ojo que este mili es 10 a la menos 3, ¿sí? La dividen entre la densidad. Miren lo fácil. Entre la densidad del agua. Entonces cogen, por ejemplo, a 15. Ah, pero mire que aquí no está 15, profesor. ¿Pero qué hacemos si aquí no está 15? Pues no importa, usted lo que puede hacer es promediar estos dos valores y ahí le daría el valor de 15. ¿Estamos de acuerdo? O puede también interpolar, lo que quiera hacer. O promedia o interpola, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces ahí le daría la temperatura a 15 grados, obtendría la viscosidad a 15 grados, ¿estamos de acuerdo? Y ahí quedaría la viscosidad sobre la densidad a 15 grados. Y la densidad a 15 grados, mírenla acá. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la densidad del agua a 15 grados centígrados, ¿sí? Y lo mismo hacen para el 25, para el 35, para el 85, pues para todos, ¿sí? Hacen lo mismo. De ahí para abajo hacen todo lo mismo, ¿sí? Entonces aquí hay unas temperaturas que sí están, que es 15, 25, 35 no está, pero pues pueden promediar estas dos. Aquí está. 45 no está, muchachos. Para 45 sí tendrían que hacer como una interpolación, porque miren que la tengo a 40 y a 60, entonces sí me tocaría que interpolara para hallar la de 45, ¿sí? Y hacen lo mismo para las otras. Y después lo pasan a Stokes, ¿sí? Básicamente esa es la tarea. Ok, perfecto. Y, perdón, ese es el taller, ¿no? Ese es el taller que les acabo de mostrar. Y la tarea es lo que les voy a mostrar ya. La tarea se compone de 2 puntos, ¿sí? El primer punto de la tarea es este, para que le tomen un pantallazo, por favor. Tómenle un pantallazo a este punto de la tarea, ¿sí? Dice, la densidad promedio de la sangre es 1060 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Esa es la densidad promedio de la sangre. Esto lo vimos en una de las clases, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la densidad de la sangre, la densidad promedio es 1060, ¿sí? Ok. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, me están preguntando que hallar la viscosidad cinemática de la sangre. ¿Sí? Me están preguntando de hallar la viscosidad cinemática en la sangre de una persona. ¿Sí? Que tiene un nivel,
un porcentaje de glóbulos rojos determinado, ¿sí? Que tiene desde 20% hasta 60% de glóbulos rojos. Recuerden que entre más porcentaje de glóbulos rojos, pues más viscosidad, ¿sí? Recordemos que la viscosidad cinemática, les voy a indicar cómo hacerlo también. La viscosidad cinemática es la viscosidad absoluta, ¿cierto? Es la viscosidad absoluta. Vamos a copiar aquí la ecuación. La viscosidad absoluta sobre la densidad, ¿cierto? Del fluido, ¿sí? Ok, muchachos. Entonces miren pues, ¿qué es lo que tienen que hacer simplemente? Pues leer esta gráfica, simplemente leerla, ¿no? Ah, profesor, pero usted aquí no nos está dando la viscosidad, sino que nos está dando la viscosidad relativa. La viscosidad relativa. Efectivamente, muchachos, muy bien. Yo aquí les estoy dando la viscosidad relativa, ¿sí? Entonces la viscosidad relativa, a ver, recuerden cómo usted hallaría la viscosidad relativa. La viscosidad relativa sería ¿qué? Sería, a ver, la viscosidad relativa, voy a ponerles la ecuación, viscosidad relativa sería igual a la viscosidad, sería igual a la viscosidad, si ustedes recuerdan la ecuación, es la viscosidad del fluido como tal, es la viscosidad del fluido sobre la viscosidad del agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La viscosidad del agua. Ok, entonces miren pues muchachos, miren pues, escúchenme muy bien qué es lo que tienen que hacer. Entonces vean, supongamos que vamos a hacer la viscosidad cinemática a 20 grados, a 20% de glóbulos rojos, a 20% de hematocritos. Entonces usted se viene y busca 20, usted se viene y busca 20, a 20% de glóbulos rojos, busca y mira cuánto vale la viscosidad relativa. Miren que la viscosidad relativa vale más o menos como 2.5 aproximadamente, ¿cierto? Ahora, con esta viscosidad relativa, si usted la multiplica por la viscosidad del agua, porque usted puede despejar de aquí la viscosidad, ¿sí me entiende? Usted puede despejar de aquí la viscosidad. ¿Cómo? Se va a multiplicar la viscosidad del agua y la multiplica por la viscosidad relativa que la tiene en esta gráfica, ¿estamos de acuerdo? En esta gráfica le estoy dando la viscosidad relativa. Entonces la multiplican, entonces multiplican 2.5 por la viscosidad del agua y me preguntarán, profesor, ¿y cuánto es la viscosidad del agua? Pues depende de la temperatura, muchachos. La temperatura que vamos a utilizar es la temperatura del cuerpo humano. ¿Estamos de acuerdo? Que son 37 grados centígrados. Entonces recordemos, devolvámonos, donde vimos la gráfica de la viscosidad del agua. Devolvámonos un poquito, devolvámonos. Aquí, muchachos, recuerden que la viscosidad del agua, a, a esta temperatura del cuerpo humano es más o menos 0.7 centipoises, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa más o menos es la viscosidad del agua a la temperatura del cuerpo humano, 0.7 centipoises, ¿sí? Que ese sería en el sistema CGS, ¿sí? Entonces usted multiplica ese 0.7 centipoises, que sería esta, la multiplica por la densidad relativa y ahí le da la densidad de la sangre. Pero eso tiene que pasar al sistema internacional. Y ya con esta viscosidad, muchachos, lo que hacen es que la reemplazan aquí y, eh, y la dividen entre la densidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La dividen entre la densidad. La dividen entre la densidad. A ver. Entonces aquí, muchachos, para que lo tengan en cuenta, hacen lo siguiente, ¿cierto? Cogen aquí y lo reemplazan aquí en esta forma. ¿Sí? La densidad, la viscosidad la reemplazan en, la ecuación de la viscosidad cinemática. ¿Sí? Ok. Entonces, si la dividen entre la densidad de quién? Pues la densidad de la sangre. ¿Y la densidad de la sangre cuánto es? Pues 1060. ¿Estamos de acuerdo? La densidad de la sangre es 1060. ¿Sí? Ok. Y así hacen lo mismo para todos los otros porcentajes. ¿Sí? Básicamente eso es. Ese procedimiento todo lo tienen que hacer a mano. Ok, perfecto. Y el segundo punto de la tarea es este. Entonces, miren lo que están diciendo en este punto de la tarea. Dice, la densidad promedio de la sangre es 1060, otra vez. Hallar la viscosidad cinemática en Stokes, ojo pues,
de la sangre en una persona que tiene los siguientes niveles de triglicéridos. Entonces recuerden que la viscosidad puede variar dependiendo o del porcentaje de glóbulos rojos o del porcentaje de triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos es cuánto porcentaje de lípido hay en la sangre, ¿estamos de acuerdo? Entonces eso afecta mucho la viscosidad, ¿sí? La viscosidad se afecta mucho por los triglicéridos. Hay una ecuación, digamos en este artículo científico que ustedes lo pueden consultar. En este artículo científico, muchachos, hay una expresión para calcular esa viscosidad dependiendo del nivel de triglicéridos. En esta gráfica podemos ver que en el eje X están los triglicéridos en miligramos sobre decilitro y está la viscosidad de la sangre en centipoises, ¿sí? Entonces, la ecuación para esta gráfica, muchachos, es esta ecuación que ustedes ven aquí. Esta ecuación que ustedes ven acá nos permite obtener la viscosidad de la sangre en centipoises dependiendo del nivel de triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que nosotros tenemos que simplemente es reemplazar aquí el nivel de triglicéridos en miligramos sobre decilitro. Lo reemplazamos, por ejemplo, por 150. Y al reemplazarlo por 150, pues ya me da la viscosidad en centipoises, ¿sí? Y esa viscosidad en centipoises es la viscosidad absoluta, ¿sí? O la viscosidad, simplemente la viscosidad. Esa viscosidad, muchachos, hay que pasarla a viscosidad cinemática. Miren, hay que pasar la viscosidad, o sea que hay que dividirla entre la densidad de la sangre. Y hay que pasarla después a Stokes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque esta gráfica me da la viscosidad absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Me están preguntando la viscosidad cinemática, ¿sí? Pero simplemente es aplicar esta ecuacioncita, básicamente. Solamente para que lo tengan en cuenta, muchachos, si los triglicéridos aumentan, por ejemplo, de 200 a 400, miren que la viscosidad aumenta más o menos de 8 casi a 10, ¿sí? Y si los triglicéridos los disminuyo, por ejemplo, los disminuyo a 100, pues entonces la viscosidad puede bajar más o menos a 7, ¿sí? Miren que la viscosidad siempre cambia. No va a cambiar al doble, pero sí puede cambiar a un 50% mayor o un 60% mayor, ¿sí? Ya obviamente para patologías que hay gente que tiene triglicéridos de 600 y 800, pues obviamente ya es muy peligroso porque la viscosidad sí se puede llegar a duplicar en ese punto, ¿sí? Siempre recuerden que un centipoise es 0,001 pascal por segundo, ¿sí? Esa sería como la indicación que les doy. Básicamente esta es la tarea, ¿sí? Y bueno, ahí eso sería todo, ¿sí?